Hola. Y yo también. Aquí. Bueno, si esto no funciona, a ver, la que está allí al final. Hola. Señorita del móvil, ¿oye usted a estos caballeros que tiene usted aquí? Bajemos el móvil. Marcos, no funciona. Pues sí. Es que no funciona todo esto. Marcos, sí. No, pero si me oí. Se oye. Este botón. Sí, hola. Aquí atrás. Bueno, buenas noches a todas y a todos. ¿Por qué estamos aquí? Porque nuestro amigo Salvador ha vuelto a parir un nuevo libro. Son ya 11 los libros que ha escrito y lo han editado. Y digo que lo han editado, lo subrayo, porque él tiene más libros que no han editado. O sea que esto es una mina, no para su imaginación. Después, en otro punto de la presentación, diré un poco lo que tenemos en común. Digo, yo no sé de dónde saca tanto tiempo. Bueno, también este acontecimiento me parece que es un acontecimiento especial, porque venir a ser testigo de la presentación de un libro y de un autor rondeño, aunque después tendré que decir que nació en Setení, pero es rondeño, pues la verdad que es un acontecimiento muy especial, y sobre todo porque a las personas que estáis aquí, y os conozco, y me imagino que el resto, somos personas que nos gusta mucho la lectura, somos personas muy apasionadas por la lectura, y por eso es un lujo. Voy a continuación a decir un poco en qué va a consistir el acto, porque en definitiva el protagonista es él con la literatura y el Adolfo con la música. Yo soy un ciudadano también. Adolfo ahora nos va a hacer una música. Sí, vamos a hacer una bienvenida a todos nuestros amigos aquí. Y después ya os amenazan ellos, porque yo voy a amenazar lo justo. Hay un tema... ¿Vamos ya? Sí, ya. Bueno, yo me presentaré un poquito más tarde, pero bueno, de todas formas, voy a presentar un tema de James Taylor, que es You Got a Friend. Aquí tienes un amigo, somos amigos todos, y ahí está para cuando lo necesitemos, cuando hay tormenta, no cuando tengamos que pagar las letras. Eso no, ahí me parece a mí que vamos de culo todos. When the time travel and you need a helping hand, ain't nothing's wrong. Close your eyes, nothing to me, and soon we'll return to bed. Time gone full of us, and that all knowing should begin to blow.
sweets are metaphor. All you got to do is go, and I'm really very always. And you know that you can fool. People got me so cold. That hurt you and they sent you. Well, they take your soul and you let them. Oh yeah, but you don't let them. You just go away. And you know never again I'm coming to see you. The sweets are metaphor. All you got to do is go. On a weary final road, yes. Check out, friend. You got a friend. Where would you go? You got a friend. You got a friend. Aquí tenéis un amigo para todos. Sí, señor, muchas gracias. A esta maravillosa familia que tenéis aquí, súper guapa. Muchas gracias. Vamos a ver qué nos cuenta. Bueno, ahora voy a hacer una breve biografía de aquí de nuestro amigo Salvador. Salvador Moreno Valencia nació en Cetenil de las Bodegas en el año 1961. A los 4 años llegó a Ronda, ciudad en la que crece y estudia primaria y secundaria, considerándose rondeño con orgullo. Fijaros, escribe novelas, poesía, relatos, cuentos, artículos de opinión, ensayos y realiza entrevistas, escritores, políticos, cantantes y poetas. Es fundador de la revista literaria Letras, tu revista literaria, que actualmente dirige. Fue subdirector del diario online El Libre Pensador durante 2 años. Ha colaborado en distintos medios digitales: Sanlúcar de Barrameda, Televisión, Vega Media Press, Tercera Información, El Planeta de los Libros, Revista Protexto de Brasil, Revista La Alcazaba de Toledo, Ateneo, del puerto de Santa María, y también hace el diario de Albaet. Caray, todavía queda. Y voy a ir recortando. Forma parte de la Biblioteca Digital Siglo XXI y pertenece al Diccionario de Autores de Cátedras del IBEX. Su blog, Crónica de un secuestro, Reflexiones en el limbo y Mi amor se fue a China. Red en la que participa, más de 12.000 contactos en total. Entre paréntesis, por eso yo me pegué a él para hacer algunos propios. Libros publicados. 3 de sus novelas se distribuyen en Latinoamérica. Novelas: Matinal, Costa de Madrid, en el año 2020. Versos malditos, en el año 2019. Las chicas del 33, año 2015. En el lado salvaje, en 2014. Hilos rotos para una marioneta, en el año 2011. Santa Campaña, en el año 2011 también. Pasos largos, El último bandolero, año 2009. El sonido lacónico de las balas, en el año 2009. Así en el cielo, 2008. Y Una puerta en el laberinto, 2004. Tiene además relatos como Dos Manzuna, El defecto mariposa, 7 cuentos de pan y pimiento, El trueno en la memoria, Perversiones, breve colección de parrafillas. También él tiene su vena poeta
y ha escrito poesía como Los márgenes del viento, Barro en los zapatos, Tenue Poseidón, 12 náufragos, Enredo salvaje en las olas empujadas de tu vientre. También es pintor. Como artista plástico ha realizado más de 50 exposiciones en España, Portugal, Argentina y Francia. Y también es gestor cultural, que como gestor cultural ha dirigido y organizado 2 ferias internacionales de arte en Fuengirola, encuentros poéticos. Y después tiene una bibliografía de prólogo del libro El trueno en la memoria, entrevista para la revista Creatura publicada el 13 de enero, prólogo de la novela Paso Largo, El último bandolero, entrevista para el diario online El Libre Pensador, y tiene un largo etcétera, pasado en la chuleta. Y sí que me gustaría terminar leyendo, a ver dónde lo tengo, leyendo, sí, aquí está. Porque, no sé, a mí por lo menos ha llegado a decirme un tal Javier Montilla, periodista, analista, escritor y social media. Dice de Salvador lo siguiente: Salvador Moreno posee una inteligencia refinada que sabe explotar en cada una de sus obras. Sabe bien lo que quiere y destaca por su eclecticismo creativo. Ana María Manceda, escritora, dice lo siguiente de Salvador: excelente director de la revista Fuengirola, seleccionador y editor de obras literarias, importante difusor de la cultura, brinda oportunidad a los escritores de hacer conocer sus obras en el mundo, previa rigurosa elección. Y por último, Raúl Tristán, que era jefe de Salvador, se ve que dejó buena impresión. Dice: Salvador es, como subdirector del Libre Pensador, un excelente colaborador, infatigable. El mundo de la cultura no tiene secreto para él. Es su vida, tanto en literatura como en pintura y medios de comunicación. Pues esto es resumidamente una breve biografía de Salvador. Así que yo, que esto os lo juro, porque nos conocemos hace 3 años, por la historia esta de una tertulia que tenemos de filosofía, y ahí yo lo conocí. Pero yo tengo la experiencia de que cuando he conocido a gente, poco tiempo, siempre me ha dejado la huella dentro como si nos hubiéramos conocido toda la vida. ¿Y por qué? Porque he llegado a comprender a mi edad que lo que más engancha, lo que más nos mueve es cuando compartimos maneras de lucha, maneras de entender la vida, maneras de vivir y de existir. Y a veces uno dice: no es mi familia de sangre, pero está más cerca que muchos miembros de mi familia de sangre. Somos utópicos. Bueno, pues ahora el amigo Adolfo Rodríguez nos va a hacer otro reconocimiento. Me ha dejado sorprendido con toda la historia. ¿A mí tampoco la conocía? Tantas facetas no. No hay ningún secreto para este. Bueno, la banca tiene secretos también, Mateo, ¿no? Sí, la banca sí tiene secretos. Todos los secretos del mundo. Bueno, pues yo voy a decir que nos conocemos, este caballero y yo, desde hace 7 años. Sí, yo me trasladé aquí a la Costa del Sol una vez jubilado y esas cosas, y nos encontramos pues eso, haciendo un poquito de carretera. En los aparcamientos de autocaravanas, ahí nos conocemos maravillosamente.
y desde luego desde entonces ya hemos mantenido una muy fluida amistad, la verdad, y entrañable. Esa es la verdad, ¿no? Todo es porque le doy platos de lentejas que le encantan. Bueno, yo le he dicho, a ver, voy a presentar un libro y tal, otro, sí, bueno, ya sé, ya bien. Bueno, si no me preparas unas lentejas, no voy para allá, no me esperes. Y eso es lo que ha habido. Bueno, yo pertenezco a una historia muy de atrás. La mayoría de vosotros, por lo menos el 80% veo que evidentemente estamos fuera de esa quinta, ¿no? De la quinta de la época de cuando empezó la maravillosa Costa del Sol a fluir en todo el mundo, en Europa, ¿no? A través de la isla que teníamos ahí en Torremolinos, que eso era como una isla en los 60, ¿no? Para toda Europa, incluso por España, por supuesto. El blanco y negro de España y después ahí la concentración que había tan grande de juventud extranjera, tremenda, ¿no? Eso fue todo a través del hilo musical, por supuesto, a través del hilo musical que era lo que se había por Torremolinos. En realidad, pues era bonito entonces. A mí me tienen que perdonar el personal de Torremolinos porque para mí lo que tenía yo del 66 de aquella época, pues ya me ha volado, porque era la fuentecita del centro, porque era un cogollito. El 66 o el 65 era un cogollito, que era la calle San Miguel y poco más, porque bajo el tío allí no había ni hoteles, ni había nada de nada, no más que 4 pescadores, ¿verdad? Pero bueno, yo dije que el día que me jubile me vengo a la Costa del Sol, claro que sí, me vengo aquí, porque al margen de que tenemos una península maravillosa en este país, con mucha costa y muchos sitios fantásticos, bueno, digamos que la edad te tira de alguna manera a buscar los sitios cómodos y a los sitios de alguna manera que te puedas desarrollar ya esa última que espero que sea muy larga, recta que tenemos los jubilados, ¿no? Que sí que he venido aquí y a lo que me he dedicado a la música. Y bueno, voy a hacer lo que me he dedicado toda la vida ha sido al pop y al pop internacional, aunque yo pertenezco a 2 grupos míticos de este país. Ahí se formaron los Híbridos en el 66 y por supuesto 6 años maravillosos que voy a contar, tremendo. Hay mucho que contar, pero no me voy a parar en eso. Después en el 74 se formó otro grupo tremendo que era un espejismo o digamos una aproximación a lo que era Crosby, Stills Nash en Estados Unidos y ya. Nosotros nos llamábamos no así, nos llamábamos Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán, y hacíamos temas, por ejemplo, como estos para que recordéis alguno, dedicado pues por supuesto a las mujeres que tenemos aquí maravillosas. Es la historia platónica de un pintor y su modelo, una historia de amor, pero no declarada, basada toda en que la obra de arte del pintor tendría que durar muchísimo, porque ellos se quieren seguir viendo y por lo tanto, nada, interesantísimo que venga ella todos los días o cada día una vez por semana. Y hace así, dice Solo pienso en ti, es uno de los temas de alguna manera del grupo Kraft, de los Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán, compuesto por Rodrigo García Blanca, un sevillano. Como no, va a ser un andaluz, no por eso mejor sevillano, ¿eh? No, pero es bueno, es un andaluz. Hay de todo bueno y todo malo. Hemos comentado antes, ¿de dónde viene? Digo, de Madrid. Oye, tengo un amigo allí en Madrid, muy bueno y tal. Digo, bueno, allí hay muy bueno y muy malo también. Pero hay gente igual que en todos los lados. Así que vamos ahí.
faltan sobre mi paleta colores intensos que reflejan tu rara belleza. No puedo captar tu sonrisa, plasmar tu mirada, pero poco a poco solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti. Tú sigues viniendo y sigues pulsando con mucha paciencia, porque siempre mi lienzo está blanco. Las horas se pasan volando y el poco trabajo adelantado para tu retrato. Sospecho que no tienes prisa y que te complace ver que poco a poco solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti. Sigues viviendo, sigues pulsando con mucha paciencia, porque siempre mi lienzo está blanco. Las horas se pasan volando, el poco trabajo adelantado para tu retrato. No puedo captar tu sonrisa, plasmar tu mirada, pero poco a poco solo pienso en ti, 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 solo pienso en ti. Solo pienso en ti. La poesía y ya le suma la música y ya vamos, estamos perdidos. Bueno, ahora llega el momento culminante, que es, amigo Salvador, presentar pues, tu último libro que has escrito. Bueno, en primer lugar, agradeceros a todos que estéis aquí, y es una alegría y para mí es un orgullo y un privilegio también que todas las caras que están aquí, todos los rostros son conocidos y no solo conocidos. Algunos son más que conocidos, son amigos, y yo creo que casi todos sois amigos y amigas de tiempo y de circunstancias y de vida. Agradecerlo, por supuesto, porque estar rodeado de las personas que, bueno, pues con las que compartes afinidades e ideas, y también para mí algo muy emotivo que hoy está presente aquí también conmigo, mi hijo Leo, que está ahí, y que yo, bueno, pues me emociona mucho tenerlo aquí también, ¿no? Y bueno, pues me emociona también aquí mi amigo Adolfo, que siempre se brinda cuando puede y viene a la
presentaciones de mis libros, y aquí el amigo Javier, que él dice que yo lo arrastro, pero es al revés, él es el que me arrastra a mí a hacer cosas, actividades, que no me deja parar, estamos todo el día haciendo cosas. Y nada, pues yo voy a hablar de La coleccionista de amantes. Y esta es mi última novela publicada por Autografía, una editorial de Barcelona. Bueno, pues también estoy muy contento porque es como ha dicho Javier, es la novela número 11 publicada. Yo tengo más de 17 libros publicados en total. Y bueno, pues es una trayectoria, es un trabajo, un sacrificio, es un esfuerzo que se hace, es una decisión que se toma en un momento determinado de tu vida y decides arriesgar y no me gusta la palabra sacrificio, pero bueno, decides renunciar a muchas cosas que te puede dar otro tipo de vida. Yo mucho antes, hace muchos años, era empresario y ser empresario, pues la verdad es que no era lo que realmente quería. Así que tomé un día la decisión de hacer lo que realmente me gustaba, y lo que quería hacer era pues pintar, porque yo empecé en el mundo del arte, empecé pintando, empecé trabajando con la pintura, y eso me llevó. Yo escribía, pero no escribía de una manera, bueno, pues no pensaba dedicarme a esto profesionalmente. Simplemente pues yo pintaba y, bueno, como ha dicho Javier también, he hecho muchas exposiciones y eso pues también me daba pues mucha vida y me daba la fortaleza y lo que yo creo que siento con el arte y lo que puedo hacer sentir a través del arte. Pero cuando llegó un momento que cuando estaba pintando me faltaba algo. No sabía yo, estaba ahí con una inquietud interna y no podía expresar a través de la pintura lo que quería expresar realmente. Entonces descubrí que a partir de la escritura, a partir de empezar a escribir, podía expresar más cosas y podía ahondar e investigar e ir a otros mundos o crear otros mundos para entender el mundo. Porque yo escribo para entender el mundo, porque si no, creo que no lo entendería. Es difícil entender el mundo desde mi punto de vista sin la literatura o sin el arte o sin la música. Entonces, bueno, pues ahí empecé. Mi primer libro fue publicado y también ese año, que fue 2004, ocurrieron dos cosas muy bonitas y maravillosas en mi vida, creo que las más importantes de mi vida, que fue el nacimiento de mi hijo Leo, en 2004, y el nacimiento de mi primera novela, que se llama Una puerta en el laberinto, que, bueno, ya ha llovido desde entonces. Total, que a partir de ahí, pues empecé a escribir, y lo que tú decías, ¿de dónde sacas el tiempo? Pues de quitarle horas al sueño. Porque cuando tienes esas inquietudes necesitas escribir, necesitas hacer algo para contar algo, ¿no? Y si sirve de algo, pues también mejor, ¿no? Entonces, La coleccionista de amantes es otro de los libros que ha venido a mi cabeza, pues de repente, por una historia, porque quiero decir que todos los libros que he escrito hasta ahora parten de una historia real. O sea, de una noticia o de algo que me llama a mí la atención, y pues yo trabajo sobre ese punto de partida y ya a partir de ahí pues creo una serie de personajes y intento dotar a esos personajes pues de lo que creo que deben de tener como seres humanos, y sobre todo en todas mis novelas está muy presente la parte psicológica de las personas, y también, como ha dicho algún escritor también sobre lo que yo escribo, que dicen, ¿no?, que adentrarse en una novela mía es adentrarse en las entrañas de cualquier ser humano, ¿no? Es ser golpeado, entre comillas, o zarandeado. El lector, según dicen algunos
personas que han escrito sobre mis libros, dicen que yo lo que hago es tarandear al lector para que despierte una inquietud o tenga conocimientos de algo determinado. Entonces he escrito novelas como Pasos largos y El último bandolero, que es una historia real, es basada en hechos reales de un bandolero que se llamaba Juan Antonio Migoya Gallardo, que bueno, pues él tuvo una vida, y a partir de ahí yo escribí, novelé su historia. En mis novelas hay diríamos que mis novelas también son políticas y sociales, psicológicas, políticas y sociales. ¿Por qué? Porque yo creo que la vida en sí es todo eso, y una novela tiene que tener todas esas partes y algunas más. La coleccionista de amantes vino pues por una experiencia y por escuchar a unas personas que habían tenido una experiencia desagradable con algo que se llama psicopatía integrada. La psicopatía integrada es, bueno, hay ya expertos, psicólogos y psiquiatras que trabajan sobre este tema, con la desgracia de que el psicópata integrado no tiene tratamiento. Es un ser perverso, vil, pero a diferencia del psicópata clínico, que es el psicópata criminal, que es normalmente el asesino en serie, entonces, hay una novela, quiero hacer referencia, hay una novela que se llama El coleccionista de amantes. Hay una película también que hicieron sobre esta novela y que trata de un psicópata criminal, o sea, un psicópata clínico que mata a sus amantes. La coleccionista de amantes no los mata físicamente, los mata psicológicamente, y eso es el psicópata integrado. Es un mundo, bueno, se ha estudiado, se ha empezado a estudiar sobre estos casos de psicópatas subclínicos, pues a mediados del siglo, bueno, ya avanzado el siglo XX, y luego pues personas, psicólogos, psiquiatras que se dedican a trabajar para evitar el bullying y todo este tipo de bullying laboral, bullying escolar, todo esto, descubrieron que tenían en sus consultas un montón de víctimas con unas características que desconocían, no sabían qué estaba pasando. Entonces, pues un día vino a mí este tema y yo decidí novelarlo y hacer una novela, crear un personaje que es una psicópata integrada en este caso, y aquí hablo de eso, hablo de la destrucción de un ser humano por otro ser humano, pero no una destrucción física, que al final, partiendo de la destrucción psíquica, o sea, cuando se nos destruye psíquicamente, emocionalmente y todo esto, la parte física también se destruye y se deteriora. En muchos casos, llegando al suicidio, muchas de las víctimas llegan al suicidio. Y otras, pues simplemente se abandonan por completo y ya no son seres humanos. Las secuelas que dejan estos personajes y personajes son tan terribles que es muy difícil salir de ellas. ¿Por qué? Porque estos personajes, como su nombre indica, psicópatas integrados, saben que son psicópatas integrados y su modo de vida es la destrucción. A principios del siglo XX se les llamó, un psicólogo, un psiquiatra, los definía como vampiros emocionales. Luego ya con el paso del tiempo se le acuñó el concepto psicópata integrado. Eso es digamos, un trastorno de la personalidad que sufre mucha gente. En todos los que estamos aquí, en nuestras vidas está demostrado ya estadísticamente y por estudios de psicólogos y psiquiatras que podemos encontrar en nuestras vidas, a lo largo de nuestra vida, entre 60 y 70 psicópatas integrados que están en nuestro entorno e incluso pueden llegar a ser nuestras parejas, que ahí es donde está lo más grave de ese trastorno, ¿no?
Y la coleccionista de amante es eso, es una mujer, que podría ser un hombre, no pasa nada, porque es una mujer que colecciona amantes. Y a través de la narración esta, ella tiene un objetivo, que el objetivo es destruir a sus víctimas. Y para eso utiliza una estrategia, que esas estrategias no me las he inventado yo, porque existen y son de libro. Hay un listado de 10 puntos para detectar a este tipo de personajes. Yo cuando empecé a investigar sobre esto, me quedaba flipado, porque yo decía, madre mía, pero ¿esto cómo es? Que sí, y entonces empiezas a ver, en muchos casos, comportamientos de personas que pueden ser psicópatas integrados, porque existen los psicópatas integrados que descaradamente lo muestran, y existen los que no lo muestran, los que están reservados, ¿no? Que son los peores, que son los más perversos. Entonces, bueno, pues yo os voy a leer una cosita sobre este tema del libro, porque viene en el libro, para que tengamos una idea de qué habla este libro y cómo los personajes pululan a través de la narración, y el hilo conductor y la varita, o sea, las riendas de esta historia las tiene siempre la coleccionista de amantes. ¿Por qué? Porque es una psicópata integrada que programa todo y sabe qué puntos tiene que tocar, qué botones tocar en sus víctimas para destruirlas, ¿no? Lo voy a leer, que viene en el libro, y son unas características que vamos a descubrir, ¿no? En primer lugar está la seducción. Estamos hablando de parejas, ¿vale? En relación de parejas. Un psicópata integrado o una psicópata integrada es una persona aparentemente encantadora. Habla con facilidad, tiene modales sugerentes, sabe cómo mirarte y decir las cosas que te gusta oír. Eso que llamamos regalar el oído. Actualmente se define como el love bombing. Es un bombardeo de amor continuo para que tú te quedes ahí trastornado y bueno. Entonces se muestra seguro o segura de sí mismo, parece que sabe lo que quiere en cada momento y desde luego que lo sabe, solo que solo es lo que tú piensas. Sea como fuere, tú realmente estás emocionado o emocionada y dices, qué suerte he tenido. Es increíble, he encontrado mi alma gemela. Por otra parte, te hace ver que ha tenido ella o él muy mala suerte. Siempre te habla mal de su pasado y de sus exparejas, siempre. Él mismo puede reconocer, o ella misma puede reconocer, que quizás es alguien difícil, pero ahí estás tú para superar eso. Para ayudarle a superar eso. No solo te parece brillante y seductor o seductora, sino que su situación alumbra dentro de ti tu faceta de rescatador o rescatadora, de mujer o hombre elegido que al fin puede liberarle a esa persona de la oscuridad. Y así, creyéndote tú que es ese alguien diferente, te dejas seducir y te enamoras de un hombre o una mujer que solo necesita lo que únicamente tú puedes ofrecerle. De esta manera, casi sin darte ni cuenta, cada vez te enganchas más a ella o a él. Llegados a esta fase, el psicópata o la psicópata sabe que ha seducido a su presa. Nunca mejor dicho, es su presa. Y no hay otra definición porque es una presa. Y ya no tiene que ir con tanto cuidado. Hemos visto que hay un psicópata encubierto y el que no es encubierto. El encubierto te lo va a ir dando poquito a poco hasta que vas cayendo en sus redes, ¿no? Antes había tenido mala suerte con las mujeres o con los hombres.
ahora ya puede reconocer abiertamente que él o ella ha sido un sujeto poco fiable, incluso destila bravuconería y siempre con su discreto sentimiento de superioridad te da a conocer algunas facetas de su comportamiento, novia oficial y o amantes que tienen, porque triangulan, porque ese es otro juego perverso de los psicópatas, y bueno, pues compañeros de trabajo, bueno, todo esto, ¿no? Y así esta persona, pues ya una vez que ha seducido a la víctima, el psicópata comprueba que esa mujer o ese hombre está fuertemente sujeto o sujeta a él o a ella, y ahora está preparada la víctima está preparada para que todo en su vida gire de acuerdo con los deseos del o la psicópata integrada. Todas las historias tienen su música propia, y mientras la mujer oye un vals de Strauss, en realidad está sonando la patética de Tchaikovsky. La absorción es, bueno, pues esta es una de las facetas más tenebrosas, pero hay muchas otras más que no voy a leer porque entonces leo parte del libro. Así que, para terminar con esto y para que tengáis una idea de, no sé, de qué es la novela, yo voy a leer el primer capítulo para que podáis empezar a engancharos, porque probablemente, o quizás, no se sabe, yo sea un psicópata integrado y escribo libros para engancharlos, ¿no? No es así. Salva. Yo me lo voy a hacer mirar también. Vale. Después de lo que has contado, me lo tengo que hacer mirar. Leo, pues bueno, yo creo que todos podemos hacernoslo mirar. Hay 10 puntos que podéis encontrar. El experto más importante que tenemos en España es el doctor Iñaki Piñuel, y él se dedica exclusivamente a la psicopatía integrada, a recuperar a las víctimas. ¿Por qué? Porque resulta que los psicópatas integrados no tienen tratamiento, y no solo eso, sino que son capaces de engañar y de darle la vuelta al psiquiatra y al psicólogo, haciendo ver que la víctima es él, o sea, lo que hablamos del victimario, víctima, victimario, que eso está muy de moda en la sociedad actual contemporánea. Las víctimas se convierten en victimario y viceversa. Eso es una cosa que estamos viendo cada día en nuestra sociedad, pero cada día así. Y otra cosa de los psicópatas integrados, y ya leo el capítulo cortito, otra cosa de los psicópatas integrados es que en la mayoría de los casos ocupan posiciones de poder, de mucho poder, y son psicópatas integrados. Podemos tener presidentes, podemos tener políticos, militares que tienen esa tara, porque es una tara, porque son enfermos, pero no puedes curarlos porque no hay tratamiento. En fin, empiezo con el capítulo 1 y a partir de ahí ya, pues, seguimos. 2 años y un día, sí, exactamente 2 años y un día llevo sin escribir algo que merezca la pena. Solo con atos para intentar escribir otra novela. Mi editora me presiona constantemente, pero no sé qué llevarle. Solo tengo apuntes, 1000 apuntes que no sirven para nada, ideas que no logro desarrollar, pero no me queda otra que escribir algo para darle a esa mujer que apostó por mi obra y que no en vano me ha reportado tanto éxito. Pierre, ya hace 2 años que no publicamos nada tuyo. Tus lectores te necesitan, me dice cuando me llama Carmen, mi editora, y me llama todos los días intentando conseguir un manuscrito para publicarlo. Sí, Carmen, sí, estoy en ello. No se me ocurre otra cosa que darle largas con excusas como que estoy en un proceso de duelo por el divorcio y esas majaderías que ella no se cree porque me conoce bien después de los 15 años que lleva publicando mis libros. Estoy en blanco, tras mi última novela que fue acogida con bastante éxito, y ahora, ¿cómo superar eso? Me da pánico no conseguirlo. Además,
está ciertamente lo de mi divorcio, pero ese es otro asunto personal que no voy a contar en esta historia, que como agua de lluvia ha llegado en forma de mail a mi bandeja de entrada. Ciertamente, estaba casi decidido a arrojar la toalla cuando esta mañana, al abrir mi correo electrónico, me llamó la atención uno que llevaba esta frase en el apartado de asunto: la coleccionista de amantes. Así que sin más dilación, dejando para después el resto de correos, lo abrí y pude leer lo siguiente. Estimado Pierre, mi nombre no es determinante ahora, pero sí lo que voy a contarle. En primer lugar, quiero decirle que soy, si no la primera, sí la más ferviente de sus lectoras, o si le gusta más, su fan número 1. Le leo desde hace años que por casualidad llegó hasta mí su primera novela, La Tierra Labrada. Tengo que decirle que quedé atrapada desde el primer momento y hoy, unos 15 años más tarde, y haber leído todos sus libros, me atrevo a escribirle para pedirle que escriba mi historia, que como indica en el asunto, quiero que titule La coleccionista de amantes. Como bien sabrá, existe una novela con el título en masculino. Sin embargo, mi historia nada tiene que ver con esa novela. Mi historia es bien distinta. Se la iré contando poco a poco, digamos, a modo de capítulos. Espero acepte mi propuesta. Pronto recibirá noticias mías, atentamente. ¿Quién podría ser esta fan o lectora? ¿Qué tenía que contarme que fuera realmente digno de convertirlo en una novela? ¿Por qué ese título, si ya hay uno parecido con el género masculino? Novela que cuenta la historia de un psicópata que asesina a sus amantes y las hace desaparecer. ¿Era esta desconocida que me escribía anónimamente una psicópata como el personaje de la citada novela? Y ya se acabó el capítulo 1, para el siguiente. Y bueno, yo creo que ya, yo no tengo más que contar. Sí, vale. Javier tiene algo que decir. Bueno, ahora dejamos por un momento la literatura y le damos paso al amigo Adolfo a la música. Maravillosamente, maravillosamente, sí, señor. Va a dejar a este hombre tocado, ¿eh? ¿Quién te enseñó? Cuidado con los psicópatas. Bueno, pues voy a hacer un tema mío de la época de los cracks también, que se llama Mi cama de bambú. Y no es de un psicópata, pero es de uno que le deja por psicópata, ¿me entiendes? La mujer, lo vais a ver, se va, si por fin da ese paso que muchas mujeres deben de dar en su momento en la vida, ¿no? Y decir, hasta aquí hemos llegado, me voy a dar una oportunidad porque hay dos vidas, pero hay que descubrirla. Esa vida, la segunda vida que hay que descubrir. Y esta mujer pues parece que ahí decide un día en el desayuno, como dice la canción, y le deja al marido con todo su golpe de cuenta corriente en el banco. ¡Qué maravilla de crío! Ahí va. Sin equipaje, sin Dios, sin rumbo fijo al azar, encantándome con sus caderas. Me hizo un resumen breve y oportuno, planto al marido tras el desayuno, dando un portazo grito, quiero el divorcio y se fue, se hartó de tipo que era poco. Cruzo al jardín
salió a respirar y a vivir para no verse como cual uno. Yo le invité a pasar el día junto a mí y la llevé a bailar y se quedó a dormir. La luna y las estrellas brillaban cuando hicimos el amor. No nos mató el crujir mi cama de bambú y hasta el amanecer y con rosada luz nos trajo un nuevo día y todo sonríe alrededor. Ahora no paro nunca en carretera, respeto mucho el mar y las palmeras, y soy famoso por ir las tardes a recoger a un chavalín del cole que me espera. Ya no se llama mamá y tiene en casa que hacer, la pequeña está con las papeleras. Yo le invité a pasar el día junto a mí y la llevé a bailar y se quedó a dormir. La luna y las estrellas brillaban cuando hicimos el amor. Nos trató a crujir mi cama de bambú y hasta el amanecer que con rosada luz nos trae un nuevo día y todo sonríe alrededor. Así termina ahora, claro. Una maravilla. Bueno, antes de pasar ya a que Salvador firme los libros, haga una dedicatoria que intentes comprar el libro, para poder interactuar, la verdad que yo aquí arriba me siento muy incómodo, hasta cortado. Me gusta más la base. Al ras. La base me gusta más. Según el guión, yo tenía que hacerle unas preguntas y después, si alguna o alguno de vosotros queréis hacerle preguntas, a mí como no me gusta llevar muy a rajatabla el guión, si alguno queréis empezar ya a preguntar, yo me callo y pasamos directamente después a la firma de los libros. Vale. Bueno, pues si queréis preguntar algo, yo estaré encantado de responderos, si queréis. Y si no, pues nada. Pues por allí hay una persona que, bueno, Venga. Ana. Sí, Ana, dime. Quería preguntarte cómo llegaste al tema, qué fue lo que te llevó a tratar este tema. Pues no lo he dicho, pero sí fue por una experiencia personal. Y esa experiencia personal me hizo descubrir un mundo que no conocía. Entonces, porque cuando te ocurren las cosas, yo desde hace muchos años siempre he querido saber por qué ocurren las cosas o por qué las personas se comportan de un modo determinado, que podríamos hablar de sociología o psicología o de lo que sea, ¿no? Pero entonces, esa experiencia personal, que tampoco fue para mí muy grave, o sea, simplemente fue una toma de contacto, menos mal, porque si no hubiera sido terrible. Entonces, esa primera toma de contacto con ese perfil de persona me llevó a sentir curiosidad porque es esto que es, no lo entiendo. O sea, son actitudes o formas de comportamiento que uno no, dentro de la normalidad de persona, entre comillas, una persona empática, una persona asertiva, que siente, que padece, que no quiere hacer daño a nadie, pues uno
me llevó ahí. Pero luego, conversando con otras personas y escuchando testimonios, descubrí que había un mundo ahí increíble, y de hecho he disfrutado mucho investigando. Me he visto muchas conferencias, sobre todo del doctor Iñaki Piñuel, lo podéis encontrar en internet o en los libros. Tiene un libro que es una maravilla, que se titula Amor Cero, y él trabaja pues estrategias para recuperar a las víctimas de estos salvajes y salvajas, porque son personas perversas. Y eso me llevó el contacto en mi primera vez, ¿no? Que era, menos mal que fue la primera vez, y tuve pues esa experiencia que no es grata, y ahí pues empecé a ver este mundo de esas personas, y a descubrir que por desgracia pues estamos cada día, hay más personas, y cuidado que esto no es algo que sea como una seta, como un champiñón, ¿no? Que sale ahí un espárrago, ¿no? Estos son procesos, sobre todo estas personas por el que padecen este trastorno, es un proceso que viene, en algunos casos es genético, pero en una proporción muy pequeña, y en la mayoría de los casos se producen o se convierten en estos perversos personajes por un trauma que viene de la infancia. Y, por ejemplo, el doctor Iñaki Piñuel trabaja esto también, y hay un trabajo sobre el abandono que muchos de estos personajes han sufrido en su tierna niñez. El abandono, pero no el abandono que ha sido abandonado ahí en la puerta de una casa, sino el abandono de todo lo que un ser humano, un niño, necesita para crecer y para establecer ciertos valores y cierta ética y cierto comportamiento que son, dentro de lo que cabe, pues no hacer mal a la gente. Entonces, la primera experiencia fue personal, sí. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Para el Jaime o Andrea? Jaime. En el caso de la pareja, ese personaje llega a reconocer o a descubrirse como psicópata. Sí, el psicópata sabe que es un psicópata integrado. Pero se reconoce así ante Sí. la pareja. Es que esa es una de las estrategias. Primero no te lo va a reconocer, ¿no? Porque tú vas a conocer a una persona brillante, maravillosa, alguien que brilla, ¿no? Pero no brilla por sí solo, brilla porque tú le haces brillar. Porque el psicópata integrado tiene un radar específico que detecta a sus víctimas, las elige, cuidado, que no es que pase por ahí. Entonces, en la pareja, cuando aparece este personaje, un chico, una chica, un hombre, una mujer, ¿qué ocurre? Este personaje va a ir poco a poco dejándole señales de lo que es, para corromper y acabar con la autoestima de esta persona y acabar con la parte emotiva. En parejas así, porque hay un proceso que son etapas, son 3 etapas. Está el love bombing, que es el bombardeo de amor que se produce en el primer encuentro, cuando te mete toda esa, porque claro, estamos hablando de que en ese bombardeo de amor tú estás segregando un montón de endorfinas, de sustancias que te ponen como una moto, ¿no? Te ponen arriba. Entonces luego viene, cuando ya te tiene, ya sabe que te ha dicho que eres tú, su alma gemela, que eres lo que ella estaba buscando o él estaba buscando. Entonces empieza el proceso de devaluación, que es cuando empieza a decirte que no vales nada. Y poquito a poco te lo va dando con gotitas, no te lo va a decir así de golpe. Te va a ir diciendo, pues vaya mierda de tortilla que has hecho. Antes tu tortilla era la mejor del mundo, ¿vale? Pero cuando empieza la devaluación, todo lo que tú antes eras maravilloso, deja de ser maravilloso y te lo va a ir diciendo. Y va a ir atacando eso.
Y luego está otra estrategia que utilizan, que es el descarte. Y hay otra de las partes que está entre la devaluación y el descarte, que es la intermitencia. La intermitencia de estos personajes es que viajan mucho, ¿sabes? Esta gente tiene trabajos por todos lados, y ¿qué pasa? Pues a lo mejor tienen un amante o 2 o 3, no importa, porque no tienen bueno, pues a ellos les da igual. Entonces te hacen una cosa que se llama intermitencia, entonces se van porque tienen que trabajar, o porque se van una semana con su madre que está enferma, que puede estar su madre enferma o su padre, y luego cuando vuelven tú estás enganchado. Eso es como la heroína o como la cocaína, como una droga, y te pega un subidón de sexo con todas sus artimañas, que tú caes rendido, pero es que a los 3 días desaparece otra vez y vuelve, y así tú vas, y después te hace el descarte, y cuando te hace el descarte tú ya estás ahí tirado en el suelo y saben perfectamente que lo están haciendo. Sí. Yo, por lo que conozco, de lo que he tenido caso, Sí. no sé hasta qué punto yo lo soy, porque creo que todos tenemos un puntito. Como tienen un radar para detectar al complementario. A ver, es que el psicópata integrado está estudiado y estudiado por psiquiatras y psicólogos, y saben perfectamente que tienen una capacidad que nosotros no tenemos, porque no la tenemos, de detectar a las personas empáticas o asertivas, o a las buenas personas normales, personas como nosotros. ¿Y qué ocurre? Que ellos te necesitan o necesitan a ese complementario para ser o darle sentido a su existencia, pero no se conforman con un complementario, tienen todo lo que les da la gana. ¿Por qué? Porque necesitan ese vampirismo, y mientras más te están destruyendo, más brillan y más. Entonces, sus estrategias son no dejarte dormir mucho, te van mermando psíquicamente y físicamente. Hay un momento en el que tú ya no puedes reaccionar porque no tienes fuerzas, ni psíquicas ni físicas, y ahí tú estás destruido totalmente. Sí. Andrea. Sí, es una curiosidad sobre tu proceso creativo, porque ya has dicho al inicio que siempre surge de un facto verdadero, que puede ser una noticia o algo. Pero, y después, mi pregunta es, bueno, algo te coge, un asunto te coge, ¿y Sí. qué haces? ¿Planteas de golpe, te sale de vez y luego vas purilando, o bien escribe un borrador muy por alto y después te vienen los detalles? O hay artistas también, escritores, que dicen que ya conciben directamente los diálogos. ¿Cómo se monta esta historia en tu cabeza? Bueno, principios, normalmente yo de una noticia o de cualquier cosa que escucho, pues me llama la atención. Tengo una novela que se llama Así en el cielo, que parte de una noticia. Yo estaba en una boda, y en la puerta de la boda pues había unos amigos y comentaban que en Estados Unidos habían detenido a un chico joven porque había metido a su abuela en el congelador, ¿no? Y a mí eso me llamó mucho la atención, y escribí una novela que se llama Así en el cielo, que es la historia de un chico joven que quiere, y su abuela que quiere ser embalsamada, y él quiere embalsamar a su abuela con el beneplácito de su abuela. Pero a partir de ahí, bueno, y ahí viene la parte de estructura, la estructura que tiene toda novela. Yo hago una ficha técnica de cada personaje. Los personajes te vienen, ¿no? Siempre hay un personaje en el que gira, alrededor del que gira todo, ¿no? Y luego van apareciendo personajes secundarios. Está el personaje, bueno, pues el que le va privando de llegar al objetivo, porque van apareciendo y luego cada personaje, yo es como el carnet de identidad, porque tienen que tener datos.
O sea, fulanito de tal, vive en la calle tal, tiene estos rasgos, tiene cómo es físicamente, cómo es psíquicamente, porque trabajo la parte física para que tú lo veas, cómo es la chica cómo es, por ejemplo, la coleccionista de amantes. Pues es una mujer maravillosa, pero también tiene unos rasgos psicológicos que yo voy anotando. Y lo que dice es que muchos escritores dicen que tienen que ya piensan y ya eso para mí no lo es, porque yo recuerdo a mí uno de los escritores que me ha enseñado mucho ha sido Unamuno, y hay una novela que se llama Niebla, y en esa novela yo aprendí una cosa que dice Unamuno en esa novela, porque Unamuno es el escritor, y en el narrador de esta historia pues decide acabar con el protagonista, ¿no? Decide acabar con él, pero el protagonista se rebela contra él y le dice que no, que eso no de eso nada, porque tiene vida propia. Entonces lo que hacemos, hola, sí, ahora vamos a tomarnos una tapita y un poquito de caballo de joda. Entonces la historia de que dicen, pues sí, habrá escritores que lo hacen, pero yo digo que cuando yo escribo una novela, mis personajes viven conmigo y hablo con ellos. ¿Por qué? Porque si no, no los conocería, no podría describirlos. Y entonces mis personajes, por ejemplo, la novela Santa Compañía es una novela que está ambientada en Galicia, con todas las leyendas tan bonitas que hay en Galicia, y los personajes que el narrador cuenta viven con él. Y pueden ser reales o no, pueden tener un trastorno también de la personalidad de este personaje en el que cuento la historia. Pero esos personajes a la vez deciden su línea argumental en la novela, en la mía por lo menos. En esta también. En esta es la coleccionista de amantes la que decide lo que va a pasar. No yo estoy escribiendo, pero yo como si fuera un vehículo. Sí es cierto que tengo toda la idea, tengo todo desarrollado y luego pues voy cogiendo el camino, pero muchas veces tengo que variarlo. ¿Por qué? Porque los mismos personajes se rebelan y me dicen, no, por ahí no puedes, porque esto no es creíble. Entonces es un ejercicio de tú a tú entre los personajes y yo, pero no estoy loco, creo. Bueno, porque para que la pregunta sí, tenemos que pasar Ah, que ya no. Vale, sí. ¿Quién? sí, no sé cómo te llamas. Se llama Ana Ule. Qué suerte conoceros a todos, de verdad. Dime. Sí. Mira, ahora quería hacer una pregunta porque yo estuve en 2020 unos años de visito nacional de la mujer, Sí. y se tocaba este tema de los psicópatas, y los psicópatas son personas que necesitan de una persona que tiene un perfil de víctima. Entonces los sueltan y los joven, como tú dices, van y vienen porque les gusta hacerlo de que se recuperen y volver a atacarlos. Pero eso en sí es un maltrato de género. Si cambiáramos a lo mejor el tema de que es una mujer a que es un hombre, es igualmente maltratado. Claro, sí, eso. Entonces el hecho de que se reconozca en sí, lo reconocen en la novela en sí como una persona maltratada que tiene demencia. Claro, por supuesto. Y no solo lo reconozco, a ver lo que tú has dicho, es que la mayoría, esto está demostrado, ¿no? La mayoría de los psicópatas integrados son masculinos, son hombres. Hay mujeres, pero en proporción es menos, ¿no? Y ese maltrato, o sea, por ejemplo, yo en esta novela considero maltrato, porque el maltrato psicológico es el peor de los maltratos que hay. Esta persona, esta mujer, la coleccionista de amantes, es una maltratadora nata, ¿vale? Es una mujer, pero podría ser un hombre. Y es lo que tú dices, elige sus víctimas para ir destruyéndolas poco a poco. Y también eso detectan el momento que esa persona pues puede estar un poquito más decaída o más baja, pero también buscan el brillo de las otras personas porque se benefician, buscan todos los intereses que pueda tener una persona en la otra, y lo que puedo conseguir con la otra persona
yo voy a pegarme a esa persona y le voy a quitar, pues si es riqueza, tema material, tema de todo tipo son, ¿no? Y eso es un maltrato, por supuesto, claro que sí. Ser hombres, ese tipo de maltrato, nunca le... Claro, pero el problema es que no se ha llegado digamos, por ejemplo, la ley de violencia de género, no toca este punto del todo. Es la parte más física, o sea, el maltrato físico es el que está legislado de algún modo. El maltrato psíquico, lo peor que tiene el maltrato psíquico, que es muy difícil de demostrar. No hay evidencias como el maltrato psíquico, porque un maltratador o una maltratadora va al médico porque le ha pegado una paliza y eso es visible. El maltrato psíquico, cuando te encuentras con uno de estos personajes o una es tan sutil que la víctima niega ese maltrato psíquico, no el físico. Y además desarrolla una cosa que se llama disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es culpabilizarte a ti de ese maltrato psicológico y creer todo lo que el otro te está diciendo. Entonces tú no puedes condenar, o sea, la ley, un juez, aunque tú denuncies por maltrato psicológico a una persona, tienen que evaluarlo los expertos. Y los expertos psicólogos, cuando le hacen el test psicosocial, psicotécnico social al psicópata integrado, al psicópata maltratador psíquico, él tiene las herramientas para darle la vuelta al juez y hacer creer, y hay sentencias, hay hechos contrastados, hay hechos que han sido de personajes que han destruido a una persona psicológicamente, y esta persona los ha demandado, los ha denunciado, y al final el tipo ha salido absuelto porque no pueden demostrar. Y además, cuando a estos personajes le hacen un test o una entrevista, una sesión con un psiquiatra o un psicólogo, los psicólogos y los psiquiatras lo dicen. Nosotros, que trabajamos esto, nos es difícil detectarlos, porque saben dar la vuelta hasta al psicólogo y al psiquiatra. Pues no te digo yo a un juez. Pues por eso ese maltrato psicológico no se condena, pero esa falta de evidencias con informes médicos, que no puedes hacer otra cosa. Lo otro es otra historia. Sí. Bueno, espero haber contestado. Bien, para terminar, nos decía nuestro amigo Salvador que escribe para entender el mundo. Nosotros y nosotros vamos a decir que leemos para entender el mundo y para transformar el mundo también. Ahora pasamos a la venta encima del libro. Se me ha olvidado una cosa, un momentito solo, que creo que es muy importante. Vamos a dar una copita de cava y un aperitivo que ha preparado aquí nuestra amiga Kina Amaya en la cocina esta mañana, y decir por supuesto, y agradecer a las personas que han, o sea, la mujer de la portada es una gran amiga mía, es una modelo que se llama Damae, y nos ha cedido esta fotografía de una fotógrafa que es ucraniana, por cierto, y que se llama se llama Sacha Sushi, la fotógrafa de esta portada. Y ahí la tenemos en tamaño gigante. Bueno, gracias a todos, y ahora pues si queréis os dedico el libro y os tomáis un café y escuchamos a Adolfo, y gracias Javier. Bueno, vamos a seguir en esa línea, y ya que estamos